En Roma es la 1:36 p.m. Nos atiende Massimo Franco. Él es un conocidísimo periodista, escritor, analista político italiano. Ha sido una de las estrellas del Corriere della Sera, uno de los diarios más importantes de Europa. Conoce la política interna, pero también conoce el poder que se mueve dentro del Vaticano. En el primer aniversario del pontificado de León XIV, acaba de publicar un libro. Ojo al título: Papi, Dollari e Guerre. Papas, dólares y guerra. Don Máximo, en Roma, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un placer tenerlo con nosotros. Mire, ante un título de un libro que hasta hoy se va a conocer, y ante ese título, ¿es que el libro sugiere que en la elección del Papa se movieron muchos dólares? Bueno, se movieron muchas motivaciones. La primera fue la unidad de la Iglesia, traumatizada por la dimisión de Benedicto XVI y el papado carismático, pero muy divisivo y caótico de Francisco. Segundo, gobierno de la Iglesia, desarticulado por el trauma doble de los últimos 20 años. Los dos papas, la curia paralela de Casa Santa Marta de Francisco, los escándalos financieros. Y tercero, por cierto, la reforma de los asuntos económicos, hacer volver el dinero de Alemania, pero sobre todo de los donantes estadounidenses. Este fue un problema muy hablado durante las congregaciones antes del cónclave. Y entonces la tesis del libro es que fueron diferentes motivaciones, pero digamos la tercera fue el dinero, los dólares americanos que con Francisco se había un poquito retirado del Vaticano. Señor Franco, ¿cree que el cónclave hubiera elegido a un papa estadounidense apoyado por todos estos poderes y por este dinero que llegaba desde Estados Unidos, como cuenta en su libro, si hubiera ganado Kamala Harris, como dice Trump? Creo que yo no lo había previsto. Yo pensaba a un papa europeo. Puede ser italiano después de cerca medio siglo sin papas italianos. Creo también que fue una sorpresa y la fin de un tabú, porque un papa estadounidense no podía ser considerado porque en el siglo pasado el episcopado estadounidense era muy minoritario y lleno de principios protestantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos eran demasiado pudientes, y al final porque había el escándalo de los abusos sexuales. Entonces fue una sorpresa. Yo no sé si el dinero fue fundamental, pero fue uno de los factores de la elección. Señor Franco, hemos visto en las últimas semanas cómo Donald Trump ha criticado duramente al Papa León XIV. ¿Cree usted que fue un error de cálculo de Donald Trump asumir que un Papa estadounidense sería automáticamente un aliado de su administración? Claro. Fue una prueba de arrogancia y ignorancia, porque pensar en un Papa estadounidense que va a obedecer a un presidente americano que va a agresar un Estado sin respetar las reglas internacionales es no solo una ilusión y una injusticia, es también algo que nos hace comprender que ellos en los Estados Unidos, en esta administración, no comprenden las dinámicas, las lógicas del Vaticano. El Vaticano es la encarnación del multilateralismo, de las reglas internacionales. ¿Cómo puede apoyar
a un gobierno sí, que no se consulta con los aliados y va a atacar otro país. señor Franco. Entonces, creo fue un grande error. Señor Franco, pero yendo a la otra parte del error, es que efectivamente cuando los católicos en los Estados Unidos se ven enfrentados a escoger entre Trump y el Papa, pues terminan escogiendo el Papa. Y ese es el otro error de cálculo por parte del gobierno Trump, ¿no? Creo que sí, porque nosotros tenemos que pensar que en el 2024 el 57% de los católicos estadounidenses votaron por Trump en mayoría. Ahora ya no es más así. Ahora Trump en los electores católicos es a menos de 40%. Entonces creo que Trump está desesperado porque comprende que en este año el Papa de los americanos, yo diría de los Américas, no solo de Estados Unidos, es Leo XIV, no Trump. Y este es algo que él no quiere aceptar y reacta de una manera muy, muy histérica. Ese es el problema. Claro. Pero usted hablaba del cónclave y cómo se buscaba de alguna manera que no hubiera un papa tan divisivo como usted califica a Francisco. Pero en últimas, ¿no quedaría Francisco contento con la decisión final del cónclave si estuviera vivo? Porque siempre se dijo que él había preparado un poco esa sucesión con el nombramiento de cardenales cercanos. Me permito decir que no se puede preparar un cónclave, no se puede prepararlo. Por cierto, Papa Francisco comprendió que Prevost era un buen obispo y lo hizo cardenal también, pero creo que razonar hablando de continuidad o discontinuidad con los predecesores es no es correcto, porque es un otro tiempo por la Iglesia Católica, y entonces no hay ni continuidad ni discontinuidad. Tenemos otro tiempo de la Iglesia y del mundo, porque en 2013 el mundo y la Iglesia estaban en una situación muy diferente. Yo sigo decir que Francisco fue un papa muy carismático, pero muy divisivo también. Este papa tiene una tarea que es el opuesto, es de reunificar la Iglesia y de reconstruir la Iglesia. Señor Franco, precisamente León XIV fue electo para unificar una iglesia profundamente dividida después del pontificado de Francisco. ¿Cree que lo está consiguiendo? Pienso a los lefebvrianos, a los tradicionalistas que quieren la misa en latín, por ejemplo. Sí, disculpe, no es solo la iglesia dividida de Francisco, sino de Benedicto XVI también, porque nosotros tenemos que saber que la Iglesia venía de dos traumas: la demisión de Benedicto y el papado, digamos, revolucionario de Francisco. Entonces fueron 20 años de traumas. Yo creo que la tarea que el cónclave dio a León es de reunificar, pero no es fácil. Es un paradoja que es más fácil hacer volver el dinero estadounidense que no reunificar la Iglesia Católica, porque las divisiones se crearon muy en profundidad. Y lo que podemos decir es que él empezó reunificando el episcopado estadounidense. En el cónclave todos votaron por él
y es un grande resultado. Sí, don Máximo, en su libro hay una revelación increíble, y es que el cardenal conservador Gerhard Müller ya explotó y exclamó: tenemos que elegir al sucesor de Pedro, no de Judas. Sí. ¿Qué opina usted de esa frase? No, es una frase típica de Gerhard Müller, que es un amigo. Gerhard Müller, cuando presentamos mi libro en Roma hace una semana, él dijo que el título no era oportuno porque no se puede acostar el Papa con el dinero, pero el problema fue que los cardenales paragonaron el dinero al Papa durante las congregaciones, tanto que Gerhard Müller dijo a Reinhard Marx, otro alemano, cardenal alemano, que se ocupaba del dinero: tú no puedes pensar a Judas, tienes que pensar a Pedro. Pero el problema es que Judas y Pedro fueron mucho mezclados en este conclave. Ese es el problema. Pues recomiendo mucho el libro, ojalá que lo tengamos en español muy pronto. Tendrá ese título: Papas, Dólares y Guerras. Don Massimo, tanti grazie a lei. Buon pomeriggio. No, grazie buon pranzo. Grazie a tutti voi.